Bienvenidos a esta nueva entrega de Cali Hoy Entrevista, espacio donde generamos diálogo desde la academia, en esta oportunidad con un invitado, Jorge Mauricio Escobar Sarria, con quien pues hablaremos acerca de ecosistemas tecnomediados y la apropiación social de las tecnologías. Vamos a presentar a nuestro personaje en esta ocasión aquí en Cali Hoy Entrevistas, de quien pues les contamos, es doctor en información y documentación, magíster en educación, además con un trabajo en énfasis en desarrollo comunitario y educación popular, comunicador social y periodista. En la actualidad es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, miembro de grupos de investigación en comunicación y cambio social y comunicación organizacional. Para evaluador de Colciencias, además, a Jorge Mauricio Escobar lo saludamos y le damos la bienvenida a Cali Hoy Entrevistas. Cordial saludo con todos, muchas gracias por la invitación y bueno, este tema clave hoy de los ecosistemas tecnomediados, la apropiación de la tecnología y la sociedad de la información, pues se ha vuelto una clave teórica y práctica, ¿no?, necesaria para la reflexión. Bueno, inicialmente, ¿por qué hablamos de la sociedad del conocimiento? Bueno, es un tránsito inevitable, histórico y cultural, situado en lo que llamamos los progresos, las transformaciones sociales de sociedades que van organizándose de manera diferente. Hemos vivido tránsitos, lo que llamarían los tipos de conocimiento y las generaciones de tipos de países, que se centraron unos primero en la tierra, en la generación de procesos articulados todos a la tierra, luego vino los procesos de innovación tecnológica o industrial, y para los años 2000 en adelante hay un sesgo fuerte de cambiar tierra, innovación tecnológica, industrialización a sociedades de conocimiento, donde definitivamente ya no se necesita ni tierra ni tecnología, sino cerebro, computadores, acceso a internet y gente que desarrolle plataformas, aplicaciones e innovaciones con la tecnología. Bueno, la tecnología también se podría observar como un elemento de poder. ¿Cómo sería esa definición? Bueno, la tecnología de hecho no es una herramienta, no es una, digámoslo así, plataforma o herramienta, sino que son discursos de poder que se complementan con diversidad de escenarios donde el poder detenta usos de la misma. La tecnología es poder en tanto nace teóricamente la noción de la esclavitud voluntaria del usuario, donde uno accede a la tecnología de manera voluntaria. Nadie te invita, por ejemplo, a ser parte de una red social, Facebook, Twitter, Instagram. Tú de manera voluntaria pones contenidos, te vuelves un productor y un consumidor. Teóricamente es un prosumidor. Entonces la tecnología es poder en tanto enajena mentes, enajena movimientos y acciones, de manera individual, grupal y colectiva. Bueno, ahí se habla ese concepto clave, el del prosumidor, pero ¿qué es esto también de la apropiación de la tecnología? Bueno, detrás de la apropiación hay procesos. Primero hay usos, hay prácticas y luego apropiación. Cada uno de nosotros en diferentes necesidades y articulaciones vive procesos donde negocia, articula y rechaza el uso de una tecnología. Eso lo llaman teóricamente una domesticación tecnológica, donde uno apropia una tecnología en tanto la necesita. Tú no puedes apropiar una tecnología que no necesitas. Para conseguir trabajo en la antigüedad se necesitaban las hojas de vida, conseguir un mercado laboral, y a hoy se requieren esas aplicaciones y una imagen o una marca personal. Venderte un poco. Ahí viene el proceso de apropiación de una tecnología y por qué estar en circuitos de tecnología o de poder. Quiere decir, si no estás presente en este circuito donde hay información, mercado, demanda, oferta, y pones en consideración tu hoja de vida y tus procesos, no puede haber entonces una practicidad de esa tecnología al servicio de la gente. Entonces la apropiación básicamente lo que evidencia es que las generaciones, lo que llaman hoy los millennials, otros lo llaman nativos digitales, otros lo llaman aventajados digitales, otros a nosotros nos llaman los residentes o visitantes digitales, utilizan y apropian la tecnología de manera diferente. Un buen ejemplo es cómo enamoran hoy. El Tinder, una aplicación
creada precisamente para georreferencialmente tener relaciones de cercanía. Era lo que uno hacía antes en el barrio, hacía uno antes en el bar, hacía uno en diferentes escenarios. Cambiaron los entornos, ahora el entorno es digital, entonces hay una apropiación. Pero Facebook también se utiliza para enamorar, incluso cierto, LinkedIn. Sí. Entonces yo diría que eso es un buen ejemplo de cómo hay tránsitos entre la apropiación, el uso y ahí sí una práctica permanente en la vida. Miren que usted ya ahí nos ubica sobre todo en ese tránsito, como bien lo menciona, se habla del visitante, se habla del habitante, pero esto en sí estaría muy lejos del concepto de domesticación. El domesticado tecnológicamente es cada uno de estos individuos, me incluyo yo, que todos los días estamos esclavos de un aparato, esclavos de una aplicación y tenemos algo que le llaman la pulsión digital, es decir, que tenemos que estar enterados de un correo electrónico, de una red social, de diferentes procesos donde la gente articula su vida social. Es decir, parece que hay un mundo paralelo, un mundo no real, en este caso virtual, donde suceden cosas que no vemos pero necesitamos estar enterados. Yo siempre insisto, Facebook no nos paga, Facebook es una plataforma de amigos para darle me gusta, pero yo subo mi vida entera allí. Yo pongo mis intercambios ahí y la gente intercambia conmigo ahí. Creamos entonces esa domesticación a través de lo que llaman los americanos y los estudios de la media o de la comunicación masiva, donde yo tengo en un cuarto cultura de la habitación todo, juegos, videos, Netflix, plataformas de intercambio y domestico esa tecnología, hace parte de mi vida y no necesito salir, no necesito interactuar. Si usted ve la vida de un joven americano de los 18 años, es un joven con pocas relaciones sociales, muy englobado o metido en el sonambulismo tecnológico, muy metido en lo que ese mundo de las redes y los medios de comunicación le hacen de referencia, o sea que su vida está mediada por una tecnología y un proceso de apropiación, que no es bueno ni malo, aquí no lo podemos macartizar ni señalar, eso no es bueno ni malo, son maneras diferentes de relacionar e interactuar. Aparentemente hay un plus de estilos de vida con proactividad, pero también, digamos, hay un núcleo de pasividad en esto, la diferenciación que se puede sacar allí. Sí, evidentemente creo que lo llaman los teóricos los medios fríos y los medios calientes. El medio frío es un medio donde yo no interactúo, donde yo no lo complemento. El medio caliente me permite actuar, los reality show, por ejemplo, las plataformas de intercambio donde yo puedo elegir quién gana un concurso, la participación activa en diferentes escenarios de lo que llaman el excedente cognitivo, es decir, lo que queda libre de mi tiempo a qué lo dedico. En los estudios muestra que las parrillas de consumo masivo, la domesticación tecnológica y sobre todo la pantalla copresente, es decir, tener un medio siempre presente, incluso durmiendo, me duermo con el televisor, me duermo con la radio, es lo que está sucediendo en los jóvenes, una generación que hoy es muy proactiva, en tanto hace todos los días propuestas, genera contenidos, hace lo que yo llamo acción conectiva, actuar en conexión con otros, pero él está solo, es decir, su soledad la acompaña de estar en la virtualidad. Importante la introducción que ya hacemos de este tema, ecosistemas tecnomediados. Vamos a una breve pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas y ya regresamos. Volvemos a Cali Hoy Entrevistas, espacio realizado desde la Universidad Santiago de Cali en este diálogo que establecemos hablando de ecosistemas tecnomediados, apropiación social de las tecnologías con nuestro invitado Jorge Mauricio Escobar Sarria. Y bueno, acerca de este tema de la apropiación social, también nos podría haber faltado algo como para ejemplificar. ¿A dónde podríamos trasladarnos para ilustrar este tema de la apropiación? Bueno, hay muchos casos, yo no digo exitosos, sino aprendizajes significativos alrededor de cómo se usa la tecnología de manera social. Esto de la apropiación social es muy sencillo en términos coloquiales, es qué hacer socialmente con la tecnología. Hay varios ejemplos rastreados en investigaciones que hemos hecho de manera sistemática, rigurosa en esto que llaman los estados del arte, estados de la cuestión, y le podría comentar a los espectadores varios casos. Uno, Pregoneros de Medellín. Es un recorrido por la ciudad, el centro de la ciudad. Es una transmedia que precisamente busca contar, narrar historias de los pregones, las voces del centro de la ciudad de Medellín.
Eso es para la ciudad de Medellín. Para Cali tenemos un ejemplo muy bueno que se llama Distrito Agua Blanca. Es una transmedia generada por el colectivo Me Joda, donde también cuenta lo que es el concepto del recado. Yo vivo en el Pacífico colombiano, me traslado a Cali por un fenómeno migratorio y ellos cuentan y tienen una plataforma para llevar recados, comida, mensajes, transformaciones. Todo eso está dado en función de una plataforma tecnológica. Hay periódicos que están haciendo algo que llama el periodismo lento, el movimiento slow, periodismo muy articulado a investigaciones de largo aliento, a transformar narrativas. Lo está haciendo Semana Rural con procesos de investigación, crónicas, entrevistas. Lo está haciendo El Ojo Público en Perú con indicadores de desigualdad o de comparativos de salarios en toda Latinoamérica. Tenemos una transmedia muy interesante de migrantes en Argentina. Tenemos un caso muy representativo del uso del Twitter, por ejemplo. El Twitter, pues, diría uno, no tiene mucho elemento para contar o narrar. Es trascendental. Y hoy, por ejemplo, un español trabaja una propuesta que se llama Deportados y articula una investigación donde Twitter fue el primer escenario, plataforma para narrar historias de los campos de concentración nazis, y cada entrada del Twitter era un pequeño relato de esa gran historia. Entonces es un proceso de apropiación de una tecnología. Podríamos entonces mencionar casos indígenas, casos educativos, casos sociales, casos culturales, donde la herramienta no es la importante, sino la narrativa y lo que hay detrás en el contexto, para que jóvenes, nuevos consumidores, gente que está mirando de manera diferente, tenga diferentes plataformas o soportes para enterarse. Los indígenas en Chiapas, el movimiento zapatista, los indígenas del norte del Cauca utilizan la tecnología de manera diferente. Jóvenes de 18 años en Japón y un joven en Cali, una mujer en Cali utiliza diferente la tecnología, teniendo las mismas herramientas. Es decir, que hay procesos detrás de decantamiento, de negociación, de resistencia, pero luego de domesticación de esa tecnología. Ahí viene el fenómeno de la apropiación social de la misma, es decir, ¿para qué la utilizo? Ejemplos bastante claros. Creo que allí ya iniciamos a identificar los roles o el papel de la comunicación. Estos procesos, usted mencionaba varios medios, pero en sí, ¿en dónde estaría lo principal de ese papel de la comunicación en estos procesos? Hay que comprender que la comunicación no son medios, es un campo de conocimiento muy amplio de carácter interdisciplinar, que implica mirar la realidad de diferentes perspectivas. Un problema y un énfasis en comunicación no puede ser solo mediático, no puede ser solo publicitario o de, digamos, mercadeo. Yo insisto mucho en mis clases, en mis investigaciones, que la comunicación es un proceso de interacción que implica comprender, interpretar y actuar en una realidad. Un poco los fenómenos de investigación lo que dicen es que los medios masivos, esta famosa acepción de los medios como aguja hipodérmica, la gran, digámoslo así, fuerza de los medios no está solamente en los contenidos, está en un proceso, digamos, de interacción colateral a lo que implican los medios. Los medios nos ponen la agenda, los medios nos ponen de qué hablamos, los medios nos ponen una temática, los medios nos ponen de qué, entre comillas, se discute en lo político, en lo social. Eso es relevante, pero un ciudadano tiene que estar informado y ahí nace una noción que se llama capital informacional. Estar bien informado es estar estructurado para entender, generar una opinión propia para poderla discutir en el orden institucional, personal, educativo. Los medios tienen un papel fundamental ahí. La gente que se está formando en los medios tiene que entender que tiene una gran responsabilidad cuando se está hablando de una comunicación pública a favor de crear narrativas de orden social. Yo creo que un llamado es la urgencia de que nos volquemos a contenidos sociales, a una comunicación de y para las comunidades y no al servicio de ciertas institucionalidades o desarrollos económicos, que ha sido la discusión, digamos, trascendental hace muchos años. Ahí mencionaba un objetivo vital y es el de hacer la comunicación ya pública y social, pero ¿cómo sería esto dentro del comportamiento de las mismas políticas con la dinámica de la tecnología? Mire, yo por ejemplo he participado en varios proyectos con los ministerios de tecnología, de cultura, de educación, y lo que hay ahí es un buen intento, yo le llamo
interesante, mas no completa necesidad de comprender el papel de cada uno de estos énfasis en nuestra sociedad. Pero definitivamente la política pública adolece de una mirada de apropiación social de tecnologías. Colombia está lleno, voy a decirlo con mucho respeto, de cadáveres tecnológicos. En poblaciones de menos de 5.000 habitantes yo conozco telecentros, centros de acceso público a Internet, en poblaciones como Villapá, Robles, Santa Elena, más de 1.500 que tenemos tipificados en nuestras investigaciones, que la gente le llega la tecnología al computador y no sabe qué hacer con ella. O diferente, simplemente se dedica a recrearse. Entonces tenemos que comprender que hay diferentes usos y no son buenos ni malos. Hay usos recreativos, hay usos de, digamos, consumo masivo, hay usos para relacionamiento, pero la pregunta es por qué no aprovechamos esos usos para el tema educativo, para el tema social. Los famosos MOOC, los cursos abiertos a distancia, por ejemplo, son grandes plataformas donde tú te puedes egresar de cualquier universidad del mundo y te certifican el conocimiento. Entonces uno le diría a estos jóvenes nativos digitales, a estos aventajados tecnológicos, a estos jóvenes que tienen y conocen muy bien la herramienta, apropiela. ¿Y cómo se apropia? Conociendo el artefacto desde lo tecnológico y desde lo cognitivo, es decir, para qué lo puedo utilizar. Si sé para qué lo puedo utilizar, la política pública entonces promovería cosas de ese tipo, emprendimientos tecnológicos, software social, que los comunicadores estemos pensando en proyectos o plataformas de orden social, que ya no trabajemos pensando para una institución pública o privada o no formemos para ella, sino que de manera crítica creemos nuestros propios proyectos ciudadanos, que vendamos nuestras plataformas. Mire todas las plataformas de Internet independiente hoy en el mundo. Quiere decir, toma mucha fuerza esto del periodismo ciudadano, el periodismo independiente, los pequeños réditos de los medios de comunicación y la publicidad hoy está en discusión. Incluso ellos se quejan, pero siguen siendo los mismos dueños del poder y son ellos los que siguen en el poder. ¿Qué hace una ciudadanía, en este caso democrática? Discutir mucho alrededor de cuál es el papel de los medios en lo público. Numerosas plataformas que sin duda alguna deben seguir impulsando el emprendimiento también a través de las tecnologías. Vamos a otra pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas. Ya venimos también para generar conclusiones acerca de este tema. Retomamos aquí en Cali Hoy Entrevistas con nuestro invitado Jorge Mauricio Escobar Sarria y con quien, bueno, vamos a pasar a hablar ahora de un concepto que viene sonando mucho, no solo desde la academia, sino que se habla de productos transmedia. ¿Quiénes son los que producen? ¿Quiénes son los que consumen esto? Bueno, es una nueva tendencia, como todas tiene su oleada, yo le llamo su furor, pero no hay que distraerse. Una transmedia es básicamente aprovechar, migrar de una plataforma a otra, traspasar contenidos o soportes de diferente manera. Pero el contenido audiovisual no es el mismo al radiofónico y el radiofónico no es igual al escrito, es decir, es un circuito donde hay toda una interacción de contenidos diferenciales y soportados y se cuentan una narrativa que tiene un eje central. Entonces lo que transita son diferentes soportes y contenidos. Interactúa el usuario con ello, o si no lo llamamos usuario ciudadano, si no lo llamamos usuario ni ciudadano, pues el fans, porque también puede volverse esto atrapador, que es una comunicación muy de todos los sentidos y atraparte en seguir navegando en la misma. Transmedia básicamente es un soporte y la narrativa es la clave, narrar de manera diferente en diferentes soportes. A partir de ello ya podríamos situarnos en un ecosistema de medios. Claro, un poco ese es el concepto. Lo que uno evidencia atrás es que hay diferentes partes de un todo, que cada uno de ellos aporta a una narrativa y aporta a ese ecosistema donde las redes sociales, que son gratuitas, no son costosas, son gratis, uno las puede utilizar para apropiarla de manera diferente y complementar ese ecosistema. Es decir, lo importante aquí, como dice la metáfora de la comunicación indígena, es saber los hilos, los nudos y los huecos. Los hilos, los medios apropiados que ese tipo de usuario, ese tipo de espectador necesita. Los nudos, lo que nos engancha a las personas, y los huecos, los temas centrales. Entonces yo diría que ahí está la clave. Intermediar contenidos es soportado a qué tipo de público voy a dirigirlo. Bueno, allí también sería bueno pasar a hablar ya de algo que muchas veces
se define como la no creciente de esto por falta de financiación. Se pide financiar este tipo de proyectos. ¿Es en realidad necesario soportar un poco más con inversiones estos proyectos o es un poco más asequible? Bueno, eso es un mito. Yo pienso que la tecnología está al servicio de todos, las redes también, y la diferencia está en el contenido. Claro, si necesitas una plataforma más robusta, de mayor capacidad, de un desarrollo ingenieril, evidentemente pues puede ser más onerosa. Pero yo diría que está a la mano de cualquiera. ¿Quién no puede crear un blog? ¿Quién no puede crear hoy contenidos? ¿De qué viven los youtuberos si no es de generar su propio contenido? Entonces yo diría que esa discusión de los costos de una transmedia es relativo, pero también uno tendría que ver es para qué y para quién lo dirige. Pichitelli, uno de los grandes investigadores del tema, dice, es saber cuándo y para qué usarlos. Es decir, no es crear el artefacto ni la transmedia por crearla, sino que implica saber para quién la voy a crear y con qué sentido. Yo estoy insistiendo, un sentido social. Con esto, ¿cuáles serían los nuevos retos que medirían al profesional de la comunicación? Esto para mí es trascendental. Cambia las unidades de formación en comunicación, el pensamiento en comunicación y traslada la mirada de los medios especializados a la integralidad y a la holística de un comunicador social, no periodista solamente, no organizacional, sino que dependiendo de la necesidad va a trabajar desde una perspectiva. El mito de que había comunicador audiovisual con un énfasis, pues sigue, pero ojo, en lo organizacional o en lo audiovisual también se puede trabajar sistematización de proyectos sociales. Es decir, que hoy el reto está fundamentado y en la tendencia de tener mucha integralidad. El community manager hoy es una tendencia fuerte, va a requerirse, pero no es el único rol. Y el comunicador organizacional clásico es un rol, sigue siendo vigente, pero no es el único. Entonces yo diría que es complementariedades, yo lo llamo un hibridaje, un cruce entre diferentes perfiles. Hoy está abocado sí o sí nuestro estudiante, sí o sí el profesor a estar muy actualizado, pero no nos podemos distraer por la actualización y entonces el artefacto y la herramienta lo importante y descuidar el contenido. Bueno, y en ese cambio también, ¿cómo sería el papel de las universidades, de la academia y digamos el ajuste en sí de los programas de comunicación social? Ahí sí, inversión. Toca tecnología, porque un, entre comillas, estudiante en formación tiene que salir con las mismas plataformas de desarrollo de los medios o incluso generar contenidos para esas plataformas implica comprender lo que yo llamo la apropiación, el dominio tanto del artefacto como cognitivo, y es un reto muy grande estar evolucionando en tecnología, en contenidos y en algo lo más importante, la reflexión epistemológica, es decir, el conocimiento de la comunicación y el sentido de la misma. Pregunta fundamental, sigue al servicio de los medios tradicionales, sigue a los medios alternativos, crea un nuevo entorno, el entorno digital, este ecosistema. Yo diría que sí. Entonces el reto de las facultades, todos nosotros estamos hoy en menos de 20 años casi cambiando, girando. Hay un giro muy fuerte en lo conceptual, muy fuerte en lo tecnológico y muy fuerte en la formación integral del comunicador. Para así cerrar este tema, una conclusión general dentro de esa misión que van a tener en sí la academia, asimismo los profesionales con estos nuevos retos. Son retos muy grandes. Yo creo que tenemos que pensar de manera interdisciplinaria, una clave. Un problema no se soluciona desde una sola perspectiva, desde un solo campo. La pregunta fundamental es cómo la comunicación puede aportar a la solución de problemas. ¿Cuál es el propósito de una carrera desde las ciencias sociales, desde las humanidades y la comunicación? Y la pregunta y la discusión clásica, si los medios siguen siendo a favor de un emporio económico desde una perspectiva muy ligada a dinero o si vamos migrando, haciendo lo que yo llamo el péndulo, el tránsito inevitable, para que cada día más entendamos que nuestra labor es social, que también aportamos desde una perspectiva integral y que las universidades no pueden descuidar ese perfil. Es decir, cada uno decide un poco el perfil por donde va, cada universidad tiene un énfasis, los programas tienen una manera, pero sí siento que los nuevos programas van a tener hoy una fuerte tendencia a la comunicación transmedia como moda. Pero la pregunta fundamental, ¿para qué se utiliza socialmente la tecnología? Es la que yo quiero dejar como el gran reto para todos.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Jorge Mauricio Escobar Sarria, por este acercamiento al tema de ecosistemas tecnomediados. Perfecto, invitarles a una página web donde estoy sistematizando mi propuesta, www.jorgemauricioescobar.com. Ahí están básicamente los libros, las investigaciones, los proyectos y las redes sociales de temáticas especializadas. Así llegamos al final de Cali Hoy Entrevistas. Muchas gracias y sigan conectados con esta plataforma.